Estamos en un momento crucial. El régimen está caído y prácticamente el pueblo no lo quiere ver, o no lo puede ver, o no lo sabe ver. Estamos esperando que siga el pueblo en las calles. Esto es una lucha de resistencia, esto es una lucha de inteligencia, esto es una lucha de dignidad, porque basta ya de que humillen, que maltraten a niños, a hombres, a mujeres, que han sacrificado su vida entera trabajando en ese país para no lograr nada. Definitivamente el Partido Nacionalista quiere aprovechar esta oportunidad, porque creo que, y estoy seguro que muchos militares en este momento, sobre todo militares de bajo rango, los menos comprometidos, porque sabemos perfectamente que la estructura más alta está muy comprometida, y tienen el grave temor de cuando fallen lo que le ha pasado a muchos generales que ya conocemos, pues los van a fusilar, los van a eliminar. Pero nosotros estamos llamando a estos militares que forman parte del pueblo, al hermano, al sobrino, al nieto de la señora de la esquina, que son la verdadera fuerza militar, porque son los que son muchos, que se pongan del lado del pueblo, porque eso no es eterno. Ese gobierno va a caer. Esa dictadura, esa tiranía de triple amenaza va a caer. Está cayendo. Tienen terror. Ya nos llamaron terroristas una vez. Y ya yo dije en una ocasión que el hecho que nos tengan terror, el hecho que le tengan terror a ese pueblo que los pueda bajar de su silla de poder, no nos convierte a nosotros en terroristas. Nosotros no somos terroristas. Hay una situación importante que destacar. Hay una gran diferencia en un acto violento de terror y en un acto violento por defender con justicia la vida de los seres humanos, con defender con legitimidad el derecho de un ser humano a vivir con dignidad. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, eso es lo que está haciendo el pueblo cubano. No porque cometan un acto de violencia o le den candela a algo son terroristas, no. Están en su legítimo derecho, porque como bien dijo Simón Bolívar, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Sí, muy buenas noches tengan todos. Acá estamos hoy. Les tengo una noticia muy importante hoy. La noticia es que hemos cambiado el título del programa de hoy y por tanto hemos cambiado también el tema del programa de hoy. El tema, les recuerdo, que es la segunda parte del primer programa que se titulaba ¿Qué debería pasar cuando la dictadura caiga para que el pueblo de Cuba pueda vivir en democracia? Pero por la importancia que tenemos en este momento de el sometimiento que le quiere hacer la dictadura cubana al pueblo de Cuba a votar un sí o a votar por el nuevo código de familia, entonces nosotros hemos decidido cambiar el tema del programa y tratar de instruirlos a ustedes de este modo, con este programa, de qué deberían hacer en este caso. Con nosotros estará hoy hablando el presidente del Partido Nacionalista Cubano, el doctor Eduardo Arias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por dedicarle tiempo a este programa, por dedicarle tiempo a la patria, porque todo lo que hacemos aquí es para la patria y para el pueblo de Cuba.
Y gracias por dejarme a través de este espacio entrar en las vidas de los que nos escuchan. Es un placer para nosotros, Alberto. Muchas gracias. En realidad, sí, en estos momentos, prácticamente el domingo que viene, pues el régimen ha decidido someter a valoración un código de familia. Código de familia que no vamos a abordar en este programa porque es extenso. Código de familia que está ejerciendo una coacción, una presión y un control sobre la familia cubana como base de la sociedad cubana nunca antes vista. Un código ambiguo, abierto, con una serie de artículos que le permite después al régimen aplicar cualquier cosa. En unos cuantos artículos vemos que después lo vamos a tener que tocar uno por uno, pero no es el tema exactamente. Deja abierto, como por ejemplo, actos de carácter delictivo, que después cualquier acto que ellos consideren puede ser de carácter delictivo. Y sobre todo este código de familia avanza en prácticamente todo su texto en la responsabilidad que tiene el padre sobre su descendencia, sobre sus hijos, de educarlo bajo la doctrina del régimen socialista comunista. Significado que tiene que en cualquier caso de que este padre incurra en una, entre comillas, violación de lo que es el código de familia, pues el gobierno tiránico de la isla le puede quitar al padre la patria potestad. Esto pone en absoluta desventaja a las personas que no comulgan con el régimen y su tóxica ideología. Esto pone en absoluta desventaja a los opositores cubanos, a los hijos de los opositores cubanos, a la familia de los opositores cubanos. Sabemos que en Cuba hay una tiranía de triple amenaza. En algún momento podemos tocar este tema, cuáles son las tiranías, y por qué a Cuba se le llama tiranía de triple amenaza. Pero bueno, es una tiranía de partido único, donde el único partido que existe y que puede existir es el Partido Comunista. Y yo voy a traer un dato porque quiero dejar esta interrogante en este programa. Primero, el código de familia y su manera de coaccionar, que lo vamos a ver después en otro momento. Y después, que como tiranía de partido único, según el 8º Congreso, creo que fue, del Partido Comunista de Cuba, el año pasado creo que fue, pues hay 700,000 militantes del partido en Cuba, más o menos. No llegan al millón. Sin embargo, hay 11 millones de cubanos allí que no pertenecen al Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, todo el sufragio cubano, todo acto de votación contenido en el concepto de sufragio, el pueblo tiene que votar por un partido al que no pertenece, por un partido que no los representa, por un partido que ellos no son miembros. Mira al punto que hay presión, coacción, represión y dominio. Quiero que el pueblo cubano sepa que hay 700,000 militantes del partido y 11 millones que no pertenecen a este partido. Y los han enseñado a votar por un partido que no los representa. Pero bien, vamos al caso de este programa que nos ocupa. La preocupación más importante que tenemos nosotros como partido, en el mío propio como ciudadano y en el de cualquier otro ciudadano, es qué hacer ante una votación de esta índole. Muchos están pensando votar que no, muchos están pensando dejar una boleta en blanco, muchos están pensando anular la boleta,
y algunos y muchos podríamos decir también están pensando en no ir a votar. La intención que tenemos hoy, mucho más allá de abordar todo el tema que concierne al voto, que es muy amplio, es dejar una información hasta cierto punto limitada para que las personas que nos escuchan despierten el interés por esta materia, que es una especie de prácticamente ya ciencia social que se ocupa de la votación. Es decir, el sufragio, la ley electoral, el voto, la fórmula electoral y el resultado y el impacto que puede tener esto dentro de la sociedad. Esto es lo importante que tiene esta materia y que en buena ley cada sociedad debería de recibir una buena información de estos elementos, de estos conceptos, de esta práctica como parte de la educación cívica para que el pueblo sepa votar, para que el individuo sepa votar, para que el individuo aprenda a manejar el voto. Desde que el mundo es mundo y desde que el hombre adquirió la capacidad de pensar, ha intentado expresar lo que piensa. Y a través de expresar lo que piensa, expresar su voluntad y tomar decisiones que vayan acorde a su manera de pensar y a su manera de vivir. O sea, en definitiva, el hombre ha tratado siempre de expresar su propia voluntad, de ser individual, de ser independiente, de ser diferente a otra persona, pero al mismo tiempo hemos tratado también de coincidir con grupos afines, porque de ahí es que depende que nosotros nos agrupemos. Muchas veces nos agrupamos con otros porque pensamos igual. O sea, hay una individualidad y sin embargo esta individualidad forma parte en muchas situaciones debido a que pensamos iguales o a que tenemos características afines de esa gran colectividad. ¿Cómo vamos a encarar esto? O finalmente somos independientes o somos partícipes de una colectividad. Bueno, si vivimos en sociedad, necesariamente tenemos que intentar llegar a una colectividad importante para tomar decisiones que sean de manera importante, que afecten, o ya sea de manera positiva o de manera negativa, la vida en la que nosotros nos encontramos dentro de la sociedad. De manera que la manera de ejercer el voto mediante el sufragio, pues manifiesta la voluntad, la opinión y la toma de decisión y por supuesto la participación. El voto es tan antiguo que se pierde en los anales de la historia cuando fue por primera vez que se comenzó a votar. Pero por ahí, en los textos muy viejos, ya en Atenas, antes del siglo V, ya se comenzaban a hacer votaciones. Había una especie de asamblea que se llamaba eclesia, donde se participaba y donde se le daba el derecho al voto. No todos votaban, votaban los patricios, votaban los plebeyos, votaban las clases sociales importantes. ¿Qué quiere decir? Que en una oportunidad el voto era limitado. Había personas que podían votar por su característica y su dinero y su escala social y otros no podían votar. Después de esta época, en la era de las revoluciones, donde aparecieron antes de la era de las revoluciones, donde aparecieron las monarquías absolutas, el voto y la participación ciudadana desapareció porque era la voluntad del monarca. La voluntad del monarca, cosa muy parecida en estos momentos a los regímenes totalitarios. Porque como todos sabemos, en los regímenes totalitarios se hace la voluntad del monarca, entre comillas, pero es el presidente, en este caso, la élite comunista de un régimen totalitario como el que vive Cuba. Para los efectos reales estamos viviendo prácticamente en cuanto al voto la época de las monarquías absolutas, donde se hacía la voluntad del que manda, en este caso el Partido Comunista, y el pueblo pues no tenía participación. Justamente ahora, con este tema del Código de Familia, ya se ha podido escuchar que ya la Asamblea aprobó el Código de Familia. Lo que van a hacer el domingo es someter
a votación este código porque este régimen necesita la participación de todo el pueblo de manera masiva para después decir que en Cuba hay una democracia y que el pueblo participó y que el pueblo aceptó un código de familia que ya está aprobado. O sea, lo acepte el pueblo de Cuba o no, ese código de familia va a estar, va a regir una ley en nuestra nación. ¿Qué es el voto? El voto viene de la palabra en latín votum, que significa promesa. En la antigua Roma se usaba como la promesa a una deidad, los dioses estos que tenían los romanos. Pero también el votum expresa una naturaleza contractual, y cuando hablamos de naturaleza contractual estamos hablando de contrato. Un contrato que en la religión romana se interpretaba en latín como do des, que quiere decir te doy para que me des. El do des en latín quiere decir te doy para que me des. O sea, votum es te voy a dar para que tú me des. Nada lejos de la política actual, donde un candidato espera el voto de su comunidad y la comunidad espera una respuesta de este candidato elegido a los problemas que está enfrentando la comunidad. Para eso se eligen los representantes en este momento, para resolver los problemas de la comunidad. Por lo tanto, independientemente de esto que yo acabo de decir, podemos encontrar muchísimos votos. Está el voto religioso, el voto de Santiago, que tiene sentido histórico, voto coloquial, voto matrimonial, pero nosotros nos vamos a ocupar del voto electoral. El voto electoral es el acto en el cual un individuo apoya, y esto es importante, Picho, apoya su preferencia por cierta moción. O sea, cuando tú vas a votar es porque tú tienes una preferencia por algo. Un presidente, una ley o cualquier cosa. Eso es ir a votar. Yo voy a expresar una preferencia, una propuesta. Es un método de hacerlo en forma grupal y es un método también de hacerlo en forma individual. Por lo tanto, primero expresa la preferencia del individuo. Pero como mecanismo de participación ciudadana, el voto, más allá de ser una preferencia, también constituye un derecho. O sea, el voto es un derecho al sufragio. Yo tengo derecho de expresar mi voluntad a través del voto. Y al mismo tiempo, en nuestras sociedades actuales, expresa no solamente un acto personal, sino una voluntad política. ¿Por qué es una voluntad política? Porque el voto en este momento del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de nuestro mundo, se utiliza fundamentalmente para decidir políticamente cuál es la dirección que nosotros queremos como ciudadanos que tome el país. Por lo tanto, es expresión individual, es expresión de voluntad personal, expresión de voluntad política, es un derecho y además es un deber de todo ciudadano votar. Por lo tanto, la voluntad de participar en el proceso electoral es una opción. Y esto expresa nuestra voluntad política y nuestra opción de elegir. Y por supuesto, la libertad de elegir. Pero esto tiene un carácter de propiedad. Tiene un carácter de propiedad porque el voto es nuestro. Nosotros administramos a nuestra conveniencia el voto. O sea, el voto ni es del régimen, ni es del partido político, ni es del gobierno de turno. El voto es de nosotros y de cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, la fuerza que tiene el voto para decidir una sociedad. Por eso es un deber de cada uno de nosotros expresar nuestra voluntad y declarar este carácter de propiedad que tiene, por supuesto, el voto. Ahora bien, para muchos el voto es un sinónimo de sufragio, pero no es exactamente así. El sufragio es solamente el derecho constitucional a votar y está determinado por los diferentes mecanismos y al mismo tiempo muchas veces el sufragio tiene
asume la característica del país y asume las características de la constitución del país, de la ley electoral del país. Significa en tanto lo que digo, que no es lo mismo el sufragio en una sociedad democrática que en una sociedad totalitaria. Sin embargo, es sufragio. Hay que tener cuidado con el tema porque el sufragio en las sociedades totalitarias tienen este carácter totalitario, hay determinadas leyes, hay determinada obligación, puede haber coacción, puede haber cualquier tipo de situación que usurpe tanto la propiedad, como ya habíamos hablado que tenemos sobre el voto, como la voluntad de expresar nuestra forma de votar. No así sucede en las sociedades donde hay, por supuesto, un poco más de libertad, donde hay democracia y donde, por supuesto, se puede ejercer con todas las características que tiene. Por lo tanto, el sufragio puede ser universal cuando es la extensión del derecho de votar de todos en la sociedad, y puede haber un sufragio restringido. Después, en otro momento, podemos hablar de eso. O sea, que el sufragio universal es el que en el sistema electoral del país garantiza el derecho de votar de todas las personas y todos los ciudadanos con capacidad de votar. Otro concepto que debe ser aclarado, porque las constituciones y las leyes electorales definen cuáles son los ciudadanos que tienen la capacidad de votar. Esto es un poco excluyente, pero por ejemplo, para poner un ejemplo muy importante, hay personas que tienen una discapacidad mental que no pueden votar porque no tienen la capacidad de elegir y entonces se restringe ese derecho porque el individuo no puede decidir. Es uno de los elementos conscientes de que lo puede suceder. Entonces, esto es más o menos, esto se puede evaluar con la edad. Por ejemplo, en Estados Unidos la población penal no tiene derecho al voto, pero cada sociedad define estos fenómenos del derecho al voto y de la capacidad de votar, y lo debe definir la ley electoral. Ver las discapacidades y ver todo lo demás. Ahora, en la práctica normal, en todos los países hay un derecho al voto, menos en el nuestro. Nosotros sí tenemos derecho a votar. Lo que no tenemos derecho es a elegir por quién vamos a votar en el país, en Cuba. O sea, no hay libertad para votar. Sí tenemos el derecho al voto, derecho obligatorio a votar por el Partido Comunista de Cuba. El voto entonces puede ser universal, como lo dije, cuando todo ciudadano tiene la capacidad de votar y se le da ese derecho sin que exista discriminación o exclusión. Puede ser libre, no está sujeto a obligaciones de ninguna índole. Ahí hay una expresión absoluta de libertad política de votar. No existe en Cuba un voto libre. Primera característica importante. No existe el voto libre. Secreto. Se refiere a que no se revele a quién se le otorga nuestro voto. En Cuba el voto no es secreto porque todo el mundo sabe por quién se va a votar. Como hay un solo partido, hay un solo tipo de votación. Aunque tú vayas a una urna y que nadie te vea, todo el mundo sabe por quién tú vas a votar porque no hay otra manera, no existe otra forma. Es directo, eso es cuando la persona lo hace, debe ser directo, sin intermediario, sin decirle a nadie que vote por ti. El voto tiene una característica de ser intransferible. El voto no se lo puede regalar a nadie. El voto es muy personal, es muy individual, eso es una cosa importante. Y debe ser igualitario cuando tiene el mismo valor para el sufragio. Hay algunas fórmulas electorales que no es así y en otro momento podemos explicar cuando el voto no es exactamente igualitario. Por eso hay una frase que nosotros a veces decimos, y yo la repito muchas veces: la voluntad de un pueblo es la base donde se erige el poder y la autoridad pública, por supuesto. Y esa voluntad debe expresarse a través de elecciones auténticas, periódicas, que garanticen la libertad para elegir. Y su permanencia solo se logra con la consulta popular como mecanismo democrático más efectivo.
Esto que yo acabo de decir es aplicable solo a sociedades donde se respetan los principios de la democracia, donde se respeta la democracia. De manera que el voto en elecciones democráticas se establecen sus propias normas, se establecen sus propios mecanismos por cada nación, por cada país, pero es una condición necesaria para que el sistema político sea democrático. ¿Qué quiere decir? Que cuando un voto no alcanza estos elementos que yo acabo de mencionar, no es un sistema político democrático. Cualquiera después de lo que yo he dicho se da cuenta que Cuba no es un sistema político democrático. No existe la democracia en Cuba. Hay demasiadas restricciones, hay demasiado autoritarismo, hay demasiada coacción y no vamos a explicar acá porque los cubanos saben cómo se obliga a votar en nuestro país. Por lo tanto, esto es, en el momento en el que estamos hablando, no existe en nuestro país el concepto de voto como yo lo acabo de explicar acá. No existe el voto. Es un mecanismo de maquillaje para una supuesta democracia donde los cubanos ni tienen un voto universal, porque ellos en un momento determinado pueden no dejarte ir a votar si lo quieren, ni tiene un carácter libre, ni tampoco tiene un carácter secreto. Tampoco es intransferible porque en Cuba votan hasta los muertos si ellos quieren, y mucho menos es igualitario porque a veces el voto tuyo no tiene el mismo valor que el mío. No sé si quieres hasta aquí hacer alguna pregunta. Sí, bueno, yo estaba pensando, porque estuvimos hablando y colegiando este tema en otra ocasión, y estuvimos de acuerdo con la idea de que la dictadura se podría beneficiar en todos los aspectos con que la población de Cuba vote. Solamente con que vote se podría beneficiar. Porque yo supongo, pienso y creo que la dictadura debe estar lista, preparada, debe estar esperando ese momento de que las personas vayan a votar con cámaras y toda su propaganda de sus noticieros privados y particulares como tienen ellos totalitarios, para empezar a hacer una campaña de que el cubano en este momento está aceptando la dictadura como legítima. Y entonces creo que utilizarían ese día de voto para reafirmar ante el mundo entero y a la prensa internacional de que el pueblo de Cuba está muy contento con las miserias y con todas las restricciones que está poniendo la dictadura cubana al pueblo. ¿Qué puede decirnos usted, doctor, claro, con respecto a eso? Vamos a referirnos a eso. Nos vamos a referir a eso. En los sistemas totalitarios, el ejercicio, como no es democrático, como ellos no ofrecen las garantías constitucionales, jurídicas ni legales para que tú puedas ser el dueño de tu propio voto, ellos en definitiva no les interesa que tú votes ni sí ni no. Esto que va a pasar el domingo, ya se aprobó el Código de Familia por la Asamblea del Poder Popular, que es el Partido Comunista, por el Poder Judicial, que es el Partido Comunista, y por el Poder Ejecutivo, que es el presidente, entre comillas, vamos a decirle así, y su cartera de ministro. Estos tres poderes que están bajo el dominio de un solo partido, ya aprobaron eso, ¿eh? Pero ¿por qué hacen lo que hacen? Si ya lo aprobaron, ¿por qué llaman a la gente a votar? O sea, ¿cuál es el tema? Bueno, es muy sencillo. El voto es un ejercicio democrático. Si todo el pueblo vota, ellos están haciendo un ejercicio democrático. Nada más se lo creen ellos, pero ellos están haciendo un ejercicio democrático. Entonces, ¿qué necesitan? Lo único que necesitan los sistemas totalitarios es asistencia. Que el pueblo entero esté en las urnas. Que el ojo internacional vea que el pueblo va a votar, que está ejerciendo su libertad y su derecho. Esto es lo que esgrimen ellos como legitimidad. El apoyo, escucha esto que voy a decir, el apoyo
al mandato. Porque hay una cosa es apoyar el mandato y otra cosa es apoyar lo que se está votando. Yo puedo apoyar el mandato. Cuando nosotros vamos a votar en una sociedad democrática, ¿cuál es el mandato? Bueno, el mandato es el sufragio, el proceso por el cual el individuo va a votar. Eso es lo que nosotros apoyamos, pero tú puedes votar a favor de un presidente o de un individuo que se postula o en contra del otro, o puedes votar en contra de la ley. Sin embargo, votando sí o votando no, independientemente de eso, tú vas a votar porque tú estás apoyando ese proceso. No hablamos de lo que se decide en el proceso. El acto voluntario de ir a votar es lo que apoya el proceso. Por eso ellos buscan la masividad. Porque cuando alguien les pregunta, y ellos sí saben de esto, aunque el pueblo no ha sido educado, ¿por qué en Cuba hay democracia? Y porque el pueblo apoyó el mandato de ir a votar. No importa si tú votaste sí o no, o si anulaste la boleta o la pusiste en blanco. Tú fuiste, obedeciste el mandato. Y como el poder radica en la obediencia, mientras el pueblo de Cuba obedezca el mandato de ir a votar, ellos tienen el poder sobre el pueblo de Cuba. Y al mismo tiempo tienen la legitimidad que necesitan para decir en la arena internacional: el mandato democrático de la sociedad socialista cubana está apoyada por el pueblo de Cuba. Ahí no hay número, ahí nadie ha dicho si se votó sí o no. Sencillamente hay una masividad y todo el mundo fue a apoyar el mandato. Y eso es lo que necesitan ellos para llegar a eso. Ahora bien, vamos un poquitico más allá. ¿Qué pasa con el que vota no? ¿Qué es lo que garantiza que exista un no? Ahí vamos a ver los tipos de votos. Hay muchos tipos de votos, ¿eh? Según las opciones, el voto puede ser positivo, sustractivo, en blanco, nulo y la abstención. Posiciones, ¿eh? Una posición positiva, una posición, una opción sustractiva, una opción del voto en blanco, una opción de anular la boleta o de abstenerme. Esas son las características. Según el fin, puede ser útil o de castigo. Según el modo, puede ser presencial porque fuiste a votar, lo hiciste por internet, electrónico, o lo hiciste a distancia por correo o delegado. Delegaste en otra persona para que votara por ti. Hay fórmulas electorales y países que lo permiten. Y los otros, bueno, de reata, cantado, rogado, observado, blanco computable, de calidad, aprobatorio, recurrido, libre. O sea, hay una gran cantidad de clasificaciones del voto. Sería hasta cierto punto interminable dedicarnos aquí a hablar cada uno de estos votos, pero nos vamos a concentrar en los votos que en este momento el pueblo de Cuba debe de saber, los tipos de votos que existen, porque lo que quiero es tratar de que las personas comprendan dentro de esta gran clasificación de votos cuál es el voto que impacta la sociedad, que impacta el proceso. ¿Cuál es el voto que puede hacer que la dictadura no pueda esgrimir una legitimidad y que al mismo tiempo pueda constituir esta expresión de voluntad del pueblo de que es el dueño del voto, que es el soberano y es el que decide? Eso es lo que queremos concentrarnos en este momento. ¿Qué es lo que es un voto positivo? El voto positivo es el que vale en la elección democrática. Es aquel que no importa la categoría de voto en blanco o voto nulo. O sea, fíjate lo que dice así: no importa la categoría de voto en blanco o voto nulo, es el voto sí o el voto no. Porque estos dos votos son los que garantizan lo que yo te dije, los que apoyan el mandato democrático, porque el voto en blanco desaprueba el mandato democrático y el voto nulo también. Lo que estás expresando con el voto en blanco y voto nulo lo vamos a ver después. Ahora, el voto positivo tiene
unos requisitos de validez. La boleta tiene que marcarse de tal manera, no la marques en la izquierda, no le pases doble. O sea, una serie de requisitos en la boleta. Tiene que tener el nombre, lo que determine la característica de la ley electoral. Si ese voto no está adecuadamente a estos elementos, ya no es un voto positivo, porque resulta en la anulación de una boleta que no sirve. Por lo tanto, el voto positivo es, ya sea sí o ya sea no, que cumple con los requisitos de validez establecidos por la ley electoral. Eso en Cuba a nadie le interesa, nadie habla del voto positivo, todas las boletas son contables. Ellos nada más que necesitan la boleta, ¿eh? No importa si viene rota, no importa si viene en blanco, no importa si dice no, no importa si dice sí. Ellos necesitan la cantidad de boletas. ¿Ve? Entonces, la validez del voto tiene un efecto. El voto que no es válido no se puede contar, no les sirve a ellos. Pero si ellos no tienen en cuenta el valor de la validez, todo el que va a votar a ellos les sirve. ¿Por qué? Por el concepto de voto válido. ¿Qué es lo que es un voto válido? Es aquel que cuenta con los requisitos de admisibilidad según estos requisitos de validez y que delimita entonces la categoría entre válido y nulo. Voto válido es el que se computa. Voto nulo no se computa. El voto nulo no cuenta con los requisitos de validez y el voto válido sí cuenta con requisitos de validez. Eso nunca nadie en Cuba se lo han explicado. Por lo tanto, para los cubanos, todos los votos que hagan son votos válidos y son votos computables. De manera que hasta estos conceptos podemos obtener una conclusión. Los votos válidos son todos los votos que se toman en cuenta por la Comisión Electoral para definir si la votación es exitosa en cuanto al mandato. Lo que decíamos ahorita. Votaron 7 millones de cubanos. Tenemos 7 millones de votos válidos. Hay 7 millones de cubanos que apoyan el mandato, que apoyan el gobierno socialista, comunista, narcotraficante y asesino, tiránico y cuantas cosas le podemos decir que en este momento pisa nuestra tierra. Por lo tanto, cuando le entreguemos a esa comisión electoral una boleta en blanco o una boleta anulada o una boleta que diga no, le estamos entregando a ellos un voto válido. Le estamos entregando a ellos el porciento que necesitan para decir que ha habido un apoyo al mandato. Si tú votaste que sí o votaste que no para el código de familia, eso lo van a arreglar ellos. Ahora yo me entero, ayer creo que me dijeron que ya se filtró que en muchos colegios electorales le dijeron así a las personas que están allí. Cada 5 votos que digan no, se votan 4 y el que queda se convierte en sí. Oye tú la fórmula electoral que van a traer. Eso, entonces, discúlpame que le interrumpa, eso lo escuché yo en un audio que lo pusieron en uno de los grupos de Facebook y se ha compartido en Facebook, que dicen que esa es la orientación que tienen ellos. La orientación es que cada cinco no deben eliminar 4. Hay un héroe del sufragio que no conozco el nombre que dijo yo no quiero participar en esto y se fue. Ese es un individuo honesto y desde el punto de vista del momento, ese es un héroe para mí que acaba de decir con esta mentira yo no comulgo y se fue. Por lo tanto, entregar un voto no le estamos dando a ellos lo que ellos quieren. ¿eh? Ellos quieren que todo el mundo vote, no importa, necesitan definir cuál es el 100% de los votos válidos, primero, para decir que Cuba, con tantos votantes, apoyó el mandato de su democracia falsa. Porque lo que ellos van a decir que ganó el sí, eso ya sabemos. Eso ya lo sabemos.
Esto es lo que garantiza el mandato de ir a votar. Esto es lo que yo quiero que las personas conozcan. Esto es lo que es necesario hacer. El voto nulo es un voto mal realizado. Esa boleta no va a contar como voto válido, no es un voto positivo, no cuenta para nada. La del no sí, la de en blanco también. Ahora, si tú entregas una boleta anulada con este ruido que acabamos de oír, esa boleta que es un elemento tangible, ellos con su podrida corrupción también pueden convertir para los efectos de su votación en un voto válido, porque tienen una boleta en la mano que dice un número o tu nombre, o no sé cómo lo van a hacer. Por lo tanto, para nuestro partido, para nuestra línea política, para nuestra posición como ciudadano cubano, la mejor opción es la abstención. No ir a votar. Porque cuando el pueblo en pleno no vaya a votar, probablemente ellos tengan garantizados 700,000 votos sí, porque son los miembros del partido. Pero en ese país hay casi 7 millones de personas con capacidad de votar, que son el 100% de los votantes. Una situación en Cuba de urnas vacías dejaría al país en la situación de que el pueblo no apoya el mandato, no apoya, no es la moción, no es lo que se está votando, no está apoyando el sistema comunista, no está apoyando su sistema electoral, no está apoyando el mandato. Y cuando digo eso, digo que entonces el pueblo está en desobediencia civil. El pueblo de Cuba no ha otorgado su voluntad, no ha delegado a través de su decisión de ir a votar su soberanía, no está entregando su poder constituyente. Estamos dejando sin efecto el mandato comunista. Por lo tanto, no ir a votar significa un acto de protesta, un acto de desobediencia civil, significa un ataque directo al sistema y significa la honestidad, la dignidad y la moral de un hombre que dice: yo soy dueño de mi voto y yo no voy a aprobar tu mandato. Ni siquiera me interesa qué tipo de moción me estás presentando. No me interesa si es el código de familia, no me interesa si es un candidato al poder popular, tampoco me interesa qué partido es el que está trayendo esta moción. Sencillamente le estamos diciendo al sistema: tú no me representas, tú no eres para ningún caso el mandato que quiero obedecer y estoy en este momento en desobediencia civil. Por eso, como muchos ya dicen, en dictadura no se vota. Y eso es lo que queremos transmitirle al pueblo. Comenzamos ahora con estas intervenciones, con estos comentarios. Aprovechamos el tema del Código de Familia, pero recuerda una cosa: ¿sabe por qué lo estamos haciendo ahora? Porque en noviembre, y todavía no tengo la fecha, comienzan las elecciones para los candidatos al Poder Popular. No vamos a votar, porque ningún candidato que va al Poder Popular representa al pueblo de Cuba, y te voy a decir por qué.
más del 80% de los candidatos a la Asamblea del Poder Popular a cualquier nivel son militantes del partido, militantes de la juventud, militantes de la CTC, de la FMC y de cuantas C que dicen comunismo han inventado en ese país. Por lo tanto, si más del 80% de la Asamblea del Poder Popular de ese país son militantes del partido, ¿por quién estamos votando? Estamos votando por el Partido Comunista, al cual yo no pertenezco y no tengo por qué votar. Entonces, tenemos que hacer este programa. Yo creería que lo tendremos que repetir muchas veces porque hay personas que lo van a escuchar y hay otras que no lo van a escuchar. No me cansaré de explicar los tipos de votos. No me voy a cansar de decirlo cuantas veces haga falta, porque es necesario que el pueblo de Cuba entienda que la única arma que nosotros tenemos en este momento es no ir a votar. Porque de ir a votar le estamos ofreciendo la oportunidad jurídica y legal a ese régimen a decir que el pueblo de Cuba ha votado en democracia y apoya el mandato democrático socialista, como le llaman ellos. Ese es el detalle y por eso es mi intención de dejar a conocer. Desde ahora lo dejo claro, porque ya lo hemos venido hablando. Ningún miembro del Partido Nacionalista Cubano va a votar, porque nosotros como partido, ninguno de los miembros que están en Cuba tienen ninguna representación a ningún nivel en el gobierno de ese país. Por lo tanto, nosotros como no participamos, no vamos a votar. Y como la constitución que hay es una constitución inconstitucional, porque se hizo dentro de un hilo constitucional roto, representa un solo partido, tampoco nos representa a nosotros. Nosotros no tenemos la obligación ni siquiera constitucional de ir a votar. Por lo tanto, el Partido Nacionalista Cubano, sus miembros en Cuba, ni ahora para el Código de Familia, ni tampoco para las próximas elecciones de noviembre, vamos a ir a votar. ¿Alguna cosa, Picho, que tengas que decir? Sí. Yo quería recalcarle al pueblo, muchas gracias, doctor, por toda la explicación, que es muy, pero muy buena la explicación que ha dado usted, es muy enriquecedora toda la explicación que ha dado con respecto al voto. Yo quería recalcarle algo que habló usted, y es lo siguiente. Si el conteo, la supervisión y la presencia de las personas que van a estar al frente del voto, todas esas personas son personas que ha puesto, que va a poner el PCC, entonces ni ese voto no es ni transparente ni legítimo, porque para que sea legítimo tiene que haber una supervisión internacional o tiene que haber una supervisión de un partido o del pueblo o de un grupo de personas que no sean el PCC. O sea, tú me estás imponiendo a mí que yo vote una cosa que tú estás queriendo por la que yo vote, pero tú eres quien va a supervisar, quien va a contar y quien va a dar el resultado. O sea, desde antemano sabemos perfectamente bien que la dictadura tiene ya el resultado que va a dar. Por tanto y demás. Y es visible, a la dictadura lo único que le interesa es que el pueblo vaya a votar. Vote lo que vote. Vote no, vote sí, no vote, anule, haga lo que haga. A la dictadura lo que le importa es que el pueblo vaya a votar para reafirmar ante la opinión pública internacional y para meterte a ti mismo por los noticieros y por todos los medios que tienen ellos informativos, de que el resto del pueblo, tú sabes que votaste que no, y que el resto que estaba allí, esa cantidad de gente que estaban allí, votaron un sí. O un % que le convenga a ellos, votaron un sí. Así es. ¿Para qué? Para que entonces tú te confundas y tú creas que todos esos que tú estás viendo en una cámara votando, no votaron igual que tú, o se arrepintieron, o dijeron, no, yo dije que iba a votar no, pero voté sí. Entonces eso es lo que quiere la dictadura. Tu presencia en las urnas para entonces ellos hacer el fraude, como siempre lo han hecho,
porque lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho donde quiera que ellos han extendido sus tentáculos. Así es. Yo personalmente conocí una de las personas que fue a hacer un sistema operativo en una urna electoral en Venezuela para que Maduro saliera de presidente. Esa persona que fue a hacer eso se llama Dionisio y vivía allí cerca de Carlos III. Él personalmente me lo confesó a mí. Esa persona, gracias a esa persona y unos cuantos más que fueron a introducir ese programa, un programa de informática en las elecciones para trampearla, esa persona me lo confesó a mí, que Cuba había sido quien había trampeado las elecciones en Venezuela. Y si ellos van a trampear elecciones en Venezuela, ¿tú crees que ellos no van a trampear ahí en su propio país, que tienen todo bajo control, sí, como dictadura la trampa totalitarista? Nació ahí. Es la trampa perfecta para justificar ante la opinión pública internacional de que la protesta del 11J y de que todo lo que estamos sintiendo en estos momentos y de que todas las cosas que tenemos y todas las crisis, todas las necesidades que tenemos el cubano, la aceptamos. Es lo que está haciendo la dictadura, buscando una aceptación ante la opinión pública internacional. Así de claro. Mi consejo, no vayan a votar. Hay una promoción de muchos opositores dentro de Cuba en muchos grupos y se han comunicado conmigo para que yo le haga esta promoción a ellos ante las cámaras, en vivo y en los grupos. La promoción es la siguiente: el día 26, después del día del voto, reunirse todo aquel que no estuvo de acuerdo con ir a votar o con votar no, para reafirmarle a la dictadura en las calles pacíficamente, sin carteles, sin propaganda, sin gritar y sin nada, solamente salir a las calles a una parte de la ciudad. En La Habana lo quieren hacer en el Malecón, solamente ir y pararse allí para que todo el mundo se vea a la cara la cantidad de gente que no estuvo de acuerdo con salir a votar, y eso yo lo veo muy bien. No hay que tirar una piedra, no hay que sacar un cartel, no hay que ofender a nadie, no hay que gritar nada. Simplemente llegar y reunirse allí y mirarse las caras a todos los que están allí para que la dictadura sepa que todas esas personas que estuvieron ahí y el pueblo entero lo sepa, no estuvo de acuerdo con ese código de familia. Gracias, Eduardo, por dejarme intervenir ahí. Quiero una sola cosita que la dejé para último. En los sistemas donde las leyes electorales se respetan, no lo mencioné, lo dejé para el final porque quiero que quede grabado en la mente de las personas. Quiero que quede grabado. Hay un quórum. O sea, tú tienes una X cantidad de personas que forman la población votante. Tantos millones que son los que están en capacidad de votar. Cuando una votación es válida, cuando la ley electoral se respeta, sucede esto. Un ejemplo hipotético que te pongo. Si tú tienes 7 millones de votantes, para que una elección sea válida, para que un sufragio sea considerado válido, debe tener, una de las fórmulas dice, a no menos del 30% de esa población debe ir a votar. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 7 millones hay 2.1 millones que tienen que ir a votar. Eso se llama quórum en el sufragio. En los países que respetan estos elementos, donde hay una abstención masiva, no hay quórum. La votación no es válida. Ya sabemos que nosotros no vamos a lograr eso. Ellos no tienen esa fórmula. Ellos no la usan. Pero tú te imaginas unas urnas vacías en Cuba y que salga mañana, el domingo, la gente filmando los colegios, nadie fue a votar. A lo mejor no dicen el número, pero todo el mundo se va a dar cuenta que ese proceso de votación no alcanzó el quórum necesario para que la votación sea válida. Y ahorita pusieron ahí, que también lo dejo para el final, algo que dice: ya todos sabemos que el código está aprobado. Claro que lo sabemos, pero nosotros no estamos haciendo esto para aprobar o desaprobar el código de familia. Estamos haciendo esto para demostrar la desobediencia civil, para demostrar la no aprobación del mandato de ese gobierno sobre el pueblo cubano. Yo no sé si eso
se va a entender con claridad, pero este es el objetivo que perseguimos. El que perseguimos es no aprobar el mandato, independientemente de la moción que esté en condiciones de ser votada, sí o no. Lo que no queremos es aprobar el mandato. Lo que queremos es estar en desobediencia civil. Lo que queremos es demostrar que el pueblo de Cuba no quiere saber más del comunismo y mucho menos del gobierno que se le ha impuesto por más de 63 años. Esa es la razón de no ir a votar. Y con eso le demostraríamos a la dictadura que no nos pueden engañar tratando de utilizarnos para hacer un fraude que ya lo tienen programado y aprobado entre ellos desde que empezaron a escribir las primeras letras del Código de Familia. Eso lo sabemos perfectamente. Material, Picho, este material sobre el voto está escrito. Hay muchísimas cosas más. Yo no he dicho prácticamente nada de lo que hay escrito sobre el voto, pero nosotros hemos hecho una serie de materiales que van a estar próximamente en la página del partido, que forman parte de la educación cívica de la población, donde las personas pueden entrar y pueden leerse nuevamente todo esto, lo que yo he dicho acá, con mucha mejor claridad, con mejores explicaciones, con mucho más tiempo que el que le hemos dedicado en este programa. Pero sí quiero dejar claro que cualquier pregunta vamos a estar dispuestos a responderlo. Si cualquier persona escuchó lo que yo dije y quiere saber qué tipo de voto es tal, qué es lo que es un voto válido, qué es lo que es un voto no válido, qué es lo que es un voto en blanco, nosotros lo volvemos a explicar tantas veces haga falta. Porque esto es educación cívica, esto es aprender a ser ciudadano y esto es aprender a determinar el derecho que nosotros tenemos sobre nuestra propia voluntad, nuestra propia legalidad. Ya estamos un poquito pasado de tiempo. Déjame siempre nos pasamos, saludar. Sí, siempre nos pasamos. Queremos hacer siempre media hora para que no sea tan largo y este nos ha tomado ya casi una hora. Quiero saludar a todo el que ha comentado, a todo el que ha estado atento aquí al programa. No voy a leer los comentarios, los voy a ir tocando y voy a mencionar el nombre de la persona. Jorge A. Medina. Muchas gracias, hermano. Acá tenemos unos cuantos usuarios de Facebook. Vamos a poner sus comentarios para que no se sientan excluidos. Vamos a ir poniendo sus comentarios para que esas personas, aunque sea el comentario salga. Dios, patria, vida y libertad. Saludos, buenas noches, saludos, mucha gente saludando. Acá este usuario de Facebook comentó: en dictadura no se vota, y todo lo que están leyendo ustedes ahí en pantalla los voy a ir poniendo porque son bastantes, lo más rápido que pueda y que les dé tiempo a ustedes de leer. Caballero, muchísimas gracias por su comentario. Si ustedes quieren comentar algo que se les olvidó en el programa ahora en vivo, ustedes lo pueden comentar luego, porque nosotros vamos a estar revisando el programa, aunque no estemos en vivo. Eso nosotros lo hacemos siempre, revisamos los comentarios y los comentarios nuevos que entren al programa, nosotros los vamos a estar revisando en cada plataforma y en cada página y en cada grupo que lo hayamos compartido. Saludos, aquí estamos, Blanca Almaguer, buenas noches. Una amistad mía, Blanca Almaguer, muchas gracias, Blanca, por tus comentarios, muy lindo, muy hermoso. Aquí tenemos otro comentario de Blanca, Jorge Medina, Blanca Almaguer de nuevo, cuenta conmigo, aquí estoy, ok, Blanca, muchísimas gracias. Caballero, esto lo pueden compartir, aunque ya no esté en vivo, en cualquier otra página, en cualquier otro grupo, pueden compartirlo y así tratar de que esta explicación y de que esta información les llegue al cubano. Debemos no ir a votar, porque votar no es entregarle una boleta en la mano para que sea un número más para ellos. Y presentarnos en la urna sería hacer un bulto que a ellos les conviene captar en sus cámaras televisivas para que la opinión pública internacional crea que el pueblo de Cuba acepta las miserias a las que las tiene sometido la dictadura. Acá seguimos Jorge Arnaldo Marrero, el patriota, de nuevo Jorge Arnaldo Marrero, un usuario de Facebook. Tenemos muchísimos comentarios que los hemos estado poniendo durante la transmisión y los han estado viendo ustedes. Yo los voy a tratar de ir colocando lo más rápido posible, porque ya estamos escasos de tiempo. Se les agradece su participación, se les agradece todo. De verdad que sí, estamos muy agradecidos que participen con nosotros. El objetivo es este, la interacción del pueblo con nosotros, que también somos
iguales que ellos, somos parte de ellos y lo único que intentamos es llevar un mensaje de libertad al pueblo de Cuba y proporcionarle el conocimiento. ¿Por qué? Por lo que siempre dijo Martí, y quiero cerrar mi intervención con esta frase que debería de cerrar siempre o abrir cualquier intervención que se haga en nuestra patria. Y Martí dijo así: ser culto es el único modo de ser libre. Si cultivamos el intelecto cada vez más, pues cada vez más estaremos mucho más cerca de la libertad de Cuba. Bueno, agradezco el programa, le doy las gracias a los que están acá, me voy a retirar para no extender más el programa porque prometimos que no nos íbamos a pasar de 1 hora. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, se les desea una feliz noche, se les agradece a todos que hayan estado con nosotros, se les agradece a todos los que compartieron, se les agradece a todos los que van a compartir y a los que no estuvieron en vivo, que van a ver el programa por retransmisión, también se les agradece que lo vean, que comenten. Vamos a tratar de darle respuesta a todos sus comentarios. Hubo alguien que habló por aquí, algo que quería hablar rapidito, que dice proyecto de transición. Eso es un tema que tenemos que hablar en otro programa. Estamos en deuda con usted. No, y voy a dar una Jimmy primicia. Álvaro. Hablando del proyecto de transición, el Partido Nacionalista Cubano ya lo hicimos en una cumbre, ya planteamos un proyecto para la transición que contempla a casi todos los cubanos, excepto los comunistas. En ese proyecto están incluidos todos los cubanos, todas las organizaciones de oposición, reconocidas o no. Y aparte de eso, estamos preparando otro proyecto derivado de este para lograr un paralelismo gubernamental y tener una representación real, efectiva ante el mundo internacional de una estructura que pueda representar al pueblo de Cuba. Después voy a dar más detalles sobre este tema, vamos a dedicarle un programa. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a producción. Nada, se les desea una feliz noche, se les quiere igual o más que siempre. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Nosotros nos ponemos serios para hablar porque estamos hablando cosas serias, pero sí, somos amigos y somos alegres igual que ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.